I'm swimming because it's showtime with the New York Knicks. Go, 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 go. It's showtime with the New York Knicks. Go, 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 go. It's showtime with the New York Knicks. Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a una emisión más de nuestro podcast, en donde voy a estar hablando de todo lo que ocurrió la semana pasada en los 3 encuentros del equipo de la Gran Manzana. Una semana que se prestaba en realidad para ser, digamos, perfecta. Perfecta en el aspecto, por lo menos, de lo que corresponde a victorias. Porque se iban a enfrentar a rivales débiles o debilitados por ausencia de ciertos jugadores, y eso abría por supuesto la puerta para que los Knicks pudieran salir con 3 victorias. Recordemos que enfrentaron al equipo de los Wizards, uno de los peores equipos en este momento en la Conferencia del Este y en general en toda la NBA, a un equipo de los Suns que ya se veía venir que iban a estar sin Kevin Durant y también sin Bradley Beal, por lo cual el enfoque principal iba a tener que ser en un jugador como Devin Booker, y por otro lado iban a cerrar la semana enfrentando al Jazz de Utah, que era uno de los equipos también más débiles en toda la NBA. Entonces es por eso que se preveía por lo menos que podían salir con 3 victorias la semana pasada y así conseguir una racha de 5 victorias de manera consecutiva. Sin embargo, la realidad es que no pudo ser así y ya platicaré justamente de cada uno de los detalles más importantes, específicamente en el juego de los Suns y también en contra del equipo del Jazz de Utah. Pero vamos a comenzar con el análisis, aunque no va a haber tanto análisis en realidad en el partido en contra de los Wizards, porque la realidad es que no hay prácticamente nada que analizar. Vamos a verlo desde este punto de vista. Los Knicks salían como amplios favoritos para ganar ese partido. ¿Por qué? Por la situación que ya les comentaba. Este equipo de los Wizards, la verdad es que está en plena reconstrucción, no tiene en este momento nada establecido, nada sólido, y a pesar de que tiene jugadores importantes como Kyle Kuzma, como Sarr, la realidad es que todavía no se han podido concretar como un buen equipo, y es por eso que esta victoria, a pesar de lo aplastante que fue, la realidad es que pues no nos deja nada que analizar para el equipo de la Gran Manzana. Simple y sencillamente se sabía que tenían que ganar, lo más importante es que cumplieron, y eso también sí podemos destacarlo porque también hay que recordar que en ocasiones cuando se enfrentan a este tipo de rivales han sufrido y han terminado incluso o complicando el partido o quizá hasta perdiendo. Entonces, sí, se gana, se cumple con el objetivo, pero la realidad es que no hay mucho que destacar porque desde el principio fue un dominio total. Al principio, digamos en los primeros minutos del primer periodo se separaron muy rápidamente en realidad por doble dígito. La diferencia nunca dejó de ser de menos de 10 puntos. De hecho, en la segunda mitad se fueron al frente por 20, la máxima fue de 34, y ya después de que se fueron al frente por 20, la realidad es que ya nunca fue menor tampoco la diferencia a esa cantidad, a esos 20 puntos. Entonces, un partido en el cual simplemente se cumple con la expectativa, se saca la victoria que se estaba esperando, además fue un partido en casa, no había mayor complicación. Donde cambió un poquito el panorama fue ya en el segundo partido, que fue en contra del equipo de los Suns, que ya les comentaba, no tenían a Kevin Durant, tampoco tenían a Bradley Beal. Sin embargo, eso no significa que fueran un equipo fácil. ¿Por qué? Porque siempre sabemos lo que puede hacer un jugador como Devin Booker, que es muy peligroso. Además de que este equipo tiene otros jugadores importantes, jugadores de rol, que cuando se necesita han sido capaces de alzar la mano. Y ese es un aspecto bien importante. Porque a pesar de que los Knicks también lo terminan ganando más o menos de manera cómoda, aquí sí nos pudimos percatar de ciertos detalles que terminaron afectando en el accionar, en el ritmo del juego, ciertos momentos en donde los Knicks, a pesar de que parecía que tenían toda la posibilidad de quedarse con una victoria mucho más cómoda, la realidad es que se metieron en problemas y llegaron a complicarse de cierta forma. Quizá el hecho de decir complicarse es exagerar, pero no continuaron con ese dominio durante todo el partido como se hubiera esperado. De entrada, pues los Knicks aprovecharon, como ya les mencionaba, las ausencias de esos 2 jugadores importantes y tomaron el control del partido desde el primer periodo. De hecho,
tomaron una ventaja de doble dígito hacia finales del primer periodo y podríamos de cierta forma decir que fue definitiva porque ya a partir de ese momento nunca dejó de ser por lo menos de 10 puntos. De hecho, la máxima en este partido fue de 24 puntos, eso hacia finales ya del segundo periodo, y los Knicks se manejaron más o menos por por esa ruta, digamos, de alguna manera. El asunto aquí es también mencionar, les costó mucho trabajo superar esa barrera de los 20 puntos. Y esto se debió a que cuando estaban por ahí de 18, 19, parecía que tenían el control del partido y empezaron a permitir jugadas importantes del equipo de los Suns, hubo desconcentraciones del lado de los Knicks, mala selección de disparos, algunas pérdidas de balón y eso permitió que el equipo de Phoenix empezara a recortar la distancia, insisto, nunca menor a 10 puntos, sin embargo, no permitía que los Knicks pudieran rebasar esa línea. Y ustedes dirán, bueno, pero es que un punto, 2 puntos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es un poco más en el tema mental, en el hecho de que una vez que ya superas esa barrera de los 20 puntos mentalmente, para ti y para el rival, es que este partido se está convirtiendo ya en una paliza que está siendo dominado. Mientras no rebasas esa línea o esas líneas importantes, por ejemplo, en este caso, los 20 puntos o en otros partidos cuando parece que dominas y estás por 21, 22, pero nunca logras rebasar a los 30, no, no se siente, a pesar de que tengas el control, si el equipo rival no te permite llegar allá, siempre está esa sensación de que en cualquier momento, sabemos cómo es la NBA, y en cualquier momento un equipo entra en una buena racha y consigue 10, 15, 20 puntos de manera consecutiva y entonces tu ventaja desaparece. Es por eso lo importante de poder superar ese tipo o digamos esos niveles de diferencia para que de cierta forma también tú aumentes en el estado anímico y el equipo rival pues se sienta, digamos, apabullado. Eso es la parte importante, el por qué decimos o por qué digo que para los Knicks fue complicado superar esa barrera, a pesar de que, bueno, ya al final lo lograron hacer y de todas maneras mantuvieron el control del partido. Pero de las cosas importantes que sí podemos destacar aquí es el hecho de que supieron aprovechar los momentos del partido, supieron aprovechar las pérdidas de balón que tuvo el equipo de los Suns, empezando por ejemplo los puntos en rompimiento. Y entrando a este partido, los Knicks eran uno de los peores equipos en lo que le llaman el pace, es decir, en el ritmo acelerado, en correr la duela de un lado a otro para tratar de encestar lo más rápido posible. Sin embargo, en este juego se vio algo completamente diferente y mucho de eso tuvo que ver con rebotes defensivos que de inmediato conducían a un rompimiento rápido o robos de balón también que conducían a un rompimiento rápido y eso hizo ver que los Knicks mejoraron también en ese aspecto del pace. Y en la estadística ya final, justamente de rompimientos rápidos, los Knicks dominaron este partido 28 puntos contra 10. Ese fue uno de los factores importantes. Pero también, como yo les mencionaba, el tema de las pérdidas de balón. El equipo de los Knicks sacó 24 puntos de 14 pérdidas del equipo de Phoenix. Eso es algo verdaderamente extraordinario. Supieron aprovechar justamente esta situación. 10 de esas 14 pérdidas, y esto también es importante mencionarlo, 10 de esas 14 pérdidas totales que tuvo Phoenix fueron robos de los Knicks. Es decir, 4 balones, solamente 4 de esas pérdidas no fueron a raíz de una buena acción defensiva de los Knicks que les quitó el balón. Y eso habla muy bien de la energía, de la intensidad que se está poniendo para buscar justamente los errores del rival y quitarles el balón. Eso es un aspecto muy importante y de hecho eso también provocó varios de los puntos en rompimiento rápido. Entonces podemos decir de cierta forma que los Knicks supieron aprovechar esa situación, la ausencia de jugadores importantes, el momento del juego, insisto, aunque se les complicó, no rebasar rápidamente esa barrera de los 20 puntos, que se acercaran de cierta forma al equipo de los Suns, pero al final lograron superarlo. Incluso, justamente para que se den una idea de esta situación que les comento, los Knicks, como les decía, llegaron a tener una ventaja de 24 puntos. Eso fue por ahí de finales del segundo periodo.
Y de ahí los Suns permitieron o lograron, mejor dicho, reducir esa ventaja hasta 11 puntos. Fue digamos, ya entrado o avanzado el partido, fue la menor diferencia que tuvieron, 11 puntos, cuando la máxima fue de 24, es decir, redujeron esa diferencia 13 puntos, estuvieron a punto de llevarla a un solo dígito. Afortunadamente los Knicks reaccionaron en el momento indicado, pero justamente por eso es que les menciono que cuando se tiene al rival ahí, hay que tomar las decisiones adecuadas para tratar de superar los momentos complicados y entonces sí poder decir que el partido es un dominio total para ti. Entonces, al final se saca una victoria importante. No podemos dejar de lado el hecho de que era un equipo de Phoenix debilitado, pero para los Knicks era ir allá como visitante y sacar la victoria. Ya lo que pase más adelante en la temporada, cuando los volvamos a enfrentar, si está Durant y si está Bill, será probablemente una historia diferente en cuestión del desarrollo del partido. Esperemos que la misma en cuestión del resultado del mismo. Sin embargo, para los Knicks, y siempre es importante mencionar esto, y no solo para los Knicks, para cualquier equipo, te vas a enfrentar a un rival con lo que tiene, y con lo que tiene tienes que sacar tú la victoria, sin importar si tiene a todos los titulares, si tiene a lesionados. Esa es tu misión y no puedes dejar de hacerla. Y cuando estás favorecido en cuestión de que todos piensan que vas a ser el ganador, tienes que cumplir por lo menos con esa expectativa. Es ideal que sean victorias cómodas, por ejemplo, como lo fue en contra del equipo de los Wizards, pero si no puede ser de esa manera, sacar la victoria a como dé lugar, eso es lo más importante. Pero después venía un partido bien complicado contra un equipo del Jazz que, como yo les mencionaba, de lo peor, por lo menos hasta ese momento en la NBA, un equipo que solamente había ganado 3 partidos hasta ese momento, que había empezado incluso la temporada con una racha de 6 derrotas consecutivas, que no había ganado juegos consecutivos, era el peor equipo del oeste. Entonces todo parecía indicar, en cuestión de el enfoque del Jazz, que los Knicks tenían una gran posibilidad de sacar ese partido. Además, aquí les van unas estadísticas importantes que van a ser reveladoras, justamente ahorita que les platique cómo fue el desarrollo de este partido. Porque los Knicks llegaban con 3 juegos de manera consecutiva con 30 o más asistencias. Los últimos 3 partidos, es decir, Nets, Wizards y también Suns, habían conseguido por lo menos 30 asistencias en cada uno de esos partidos. Fíjense, contra los Nets fueron 33 de 43 canastas totales que encestaron, es decir, más del 76% de las canastas que consiguieron los Knicks vinieron precedidas de una asistencia, un número verdaderamente extraordinario, y es uno de los motivos o de las razones por los cuales se pudieron llevar esa victoria. Y como yo siempre se los digo, entre más asistencias tengas, mayor posibilidad tienes de ganar, porque eso te habla de que estás jugando en conjunto y que estás tratando de encontrar al compañero más libre, y eso por supuesto significa con mayor posibilidad de conseguir la canasta. En contra del equipo de los Wizards, 37 asistencias en 51 canastas, casi el 73%, solo un número igual revelador. Y contra el equipo de los Suns fue menor, fueron 30 de 50 canastas, pero también es un extraordinario 60% de asistencias comparado contra las canastas. Entonces esto parecía indicar que los Knicks, por supuesto, venían en un ritmo extraordinario, que podían hacer las cosas bastante bien. Además de eso, llegaban con 2 partidos consecutivos, es decir, el de Wizards y el de Suns, en el cual conseguían más de 130 puntos, lo cual no se hacía en la historia de la franquicia desde 1988. Imagínense cuánto tiempo había pasado para ver un equipo de los Knicks tan dominante. Sí podemos mencionar el tema, insisto,
que era contra los Wizards, que era contra unos Suns debilitados. Sin embargo, hay que ejecutar, hay que cumplir, hay que hacer las cosas. Por algo, desde el 88, desde 1988, a pesar de que los Knicks han tenido buenos equipos, incluso la temporada pasada donde pasaron por ese lapso de brillantez por ahí del mes de enero, donde no perdieron prácticamente nada y dominaban a sus rivales, ni siquiera en ese momento pudieron conseguir 2 partidos consecutivos con 130 puntos o más. Eso nos habla de lo bien que se estaban haciendo las cosas, independientemente del rival al cual se estuvieran enfrentando. Además de eso, también en partidos consecutivos habían conseguido 50% de efectividad en tiros de campo, 40% de efectividad en triples, 90% de efectividad en tiros libres. Y eso sí, es la primera vez que ocurre en la historia de la franquicia. Ahí está otro dato importante de por qué podemos decir que los Knicks estaban haciendo las cosas de manera adecuada, estaba haciendo, digamos, rendir el funcionamiento ofensivo del equipo y afortunadamente las cosas hasta ese momento les habían salido bastante bien. Además de eso, llegaban con un rating ofensivo de 122.1 puntos. Es decir, el rating ofensivo es la cantidad de puntos que consigues en el porcentaje de jugadas ofensivas que tienes. ¿Qué tan efectivo eres básicamente a la ofensiva? Y esos 122.1 les hacía valer como el segundo mejor registro en toda la NBA. Con esos datos, todos hubiéramos pensado que los Knicks iban a dominar en contra, como ya les decía, del peor equipo de la conferencia del Oeste, un equipo que llegaba hasta ese momento con 3 ganados, 12 perdidos, y que además era un equipo muy poco productivo en triples, solamente el 33% de efectividad en triples. Y aquí vamos entonces ahora sí con el análisis de juego. Porque todo lo que vimos antes, todo esto de las asistencias, de la cantidad de puntos, del porcentaje de efectividad, del rating ofensivo, de la pésima temporada que había tenido hasta ese momento el equipo del Jazz, no sirvió absolutamente de nada, porque Utah salió con todo a ganar este partido y básicamente desde el primer momento tomaron el control del mismo y ya no voltearon hacia atrás. El inicio de los Knicks fue un verdadero desastre. La realidad es que se fueron abajo por 13 puntos muy rápido en el partido a mediados del primer periodo. Era un verdadero desastre para los Knicks, el porcentaje de efectividad algo verdaderamente horrendo. No estaban tomando tampoco las mejores decisiones al momento de ir a la canasta. La defensiva estaba dejando mucho que desear, pero afortunadamente, por lo menos en ese primer periodo, hacia el final lograron componer las cosas, ejecutaron mejor y encontraron la manera de dejar ese primer periodo o terminarlo empatados a 28 puntos. Ese era un momento en el cual quizá pudimos haber pensado, bueno, entonces las cosas ya están bajo control, fue un mal arranque y de aquí en adelante vamos a tomar el control nosotros de este partido y vamos a dominar. Pero el segundo periodo, en lugar de mantener ese ritmo, digamos, ascendente con el cual terminaron el primero, la realidad es que fue todo lo contrario. Fueron hacia abajo. El porcentaje de efectividad en ese segundo periodo de los Knicks fue de 38. 38% de efectividad en tiros de campo. Si lo comparamos con el porcentaje de efectividad de Utah, fue el 68%. Vaya diferencia que hubo en efectividad. Y no solo se debía al tema de, no voy a llamarlo suerte, pero tener ese momento del juego en donde todo te cae. No, no se debía solo a eso, se debía también a que estaban tomando los tiros mejor, ellos estaban seleccionando mejor sus disparos, además de que en varias ocasiones fue, y lo hemos platicado aquí, un problema el tema de la defensa perimetral, un verdadero desastre para los Knicks. Y hablando justamente de eso, la defensa perimetral, el comparativo en triples, los Knicks 2 de 10, el Jazz 7 de 10. Y esto
es uno de los aspectos que yo les he estado remarcando a lo largo de toda esta temporada. La defensa perimetral de los Knicks es un verdadero problema. Y ojo con esto, recuerden lo que les había yo mencionado. El Jazz era uno de los peores equipos en porcentaje de triples en toda la temporada, apenas un 33% antes de este partido. Y no se quedó ahí, ¿eh? No se quedó solamente en ese segundo periodo. Vamos a avanzar en este punto porque la realidad, insisto, es que los Knicks tuvieron pequeños destellos en el partido, pero nunca pudieron encontrar su ritmo, nunca pudieron encontrar esa consistencia que les permitiera en realidad recuperar o tener la posibilidad de ganar el partido. Y ese momento más brillante llegó ahí en el tercer periodo, porque en el tercer periodo estuvieron abajo hasta por 19 puntos. 19 puntos, y fue el momento clave del encuentro, porque lograron venir de atrás. Se olvidaron de los malos disparos, apretaron la defensa. En ese lapso vinieron varios robos o pérdidas de balón por parte del equipo de los Suns, rompimientos rápidos, triples. Lo pudieron aprovechar de una manera extraordinaria. De tal forma que consiguieron una racha de 17-0. Es decir, estaban abajo por 19 y entonces con esta racha se pusieron solamente a 2 puntos. 2 puntos después de verdaderamente un segundo periodo lamentable, un tercer periodo donde te estaban pasando por encima, encuentras ese momento de brillantez y todo parece que otra vez puede ser tu momento para tomar el control del partido y encaminarte hacia la victoria. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? Malas decisiones por parte de los Knicks. Jugadas en donde tenían la posibilidad de conseguir puntos que eran en rompimiento rápido, o si no un rompimiento rápido como tal, sí una ofensiva un poco más acelerada, tiros mal seleccionados, estás muy cerca, estás a punto de empatar. Y recuerdan lo que yo les decía, por ejemplo, en contra del equipo de, de los Suns, donde era importante para los Knicks rebasar esa línea de los 20 puntos para el tema anímico. Aquí, mantenerte solamente a 2 puntos y tener la posibilidad de empatar o incluso de superarlos y no rebasar esa línea, anímicamente también te juega en contra y al otro equipo le da un respiro de, ok, jugamos muy mal, pero estamos tomando otra vez el control del partido. Y eso fue lo que sucedió. Malas decisiones de los Knicks, rompimientos rápidos en donde apresuraban el disparo, una jugada donde Jalen Brunson se lleva el balón, flota la bola para una alley-oop de Mikal Bridges que no logra concretarla, no va ni siquiera a intentar clavarla, tampoco le da el suficiente toque para solo dejarla dentro del aro, fallan, recupera el equipo de Utah y consiguen puntos. Siguiente serie ofensiva en donde hay más o menos la posibilidad de que se corra la duela. Mikal Bridges se planta detrás del arco, no espera absolutamente a nadie, dispara de 3, falla. Entonces ese tipo de cosas empezaron a suceder, como les decía, fueron momentos graves para los Knicks hacia el cierre de ese periodo porque fallaron, insisto, cuando estaban a 2 puntos, cuando pudieron haber empatado o incluso haberse ido al frente, la mala selección de disparos ocasionó que fallaran 6 intentos de manera consecutiva, como les decía, varios de ellos forzados, que no era necesario porque pudiste haber esperado a tu compañero hacer una ofensiva de media duela, hacer algo diferente, pero mantener el control del partido. Y no sucedió de esa manera. De tal forma que después de haberse puesto a solamente 2 puntos cuando tenían la posibilidad de regresar, terminaron ese periodo abajo por 9. 9 puntos y de cierta forma le regresaron la tranquilidad a este equipo del Jazz de Utah y ellos empezaron una vez más a controlar el encuentro. Así sucedió. Esos 9 de ventaja fueron pues prácticamente suficiente para ellos porque controlaron el último periodo como les mencionaba y la defensa de los Knicks volvió a ser una verdadera pesadilla en ese último periodo. Si bien
otra vez el momento del partido había regresado al equipo de Phoenix, de Utah, perdón. La realidad es que los Knicks también habían demostrado algo importante con esa racha de 17-0 y a todos nos dejaban por lo menos con esa sensación de en cualquier momento los Knicks pueden tener otra racha de estas y sacan el partido. No será bonito, definitivamente no, pero podrían ser capaces de sacar ese partido. ¿Y qué sucedió? Que desafortunadamente hubo otra serie de errores específicamente a la defensiva que terminaron afectando y haciendo imposible justamente esta remontada del equipo de la Gran Manzana. ¿Qué fue lo que sucedió? Que permitieron un 70% de efectividad en tiros de campo. Sí, 7-0. 70% de efectividad. Una verdadera locura. Si le permites eso a un rival en el momento clave del partido, tus posibilidades de ganar son prácticamente nulas. Además de eso, volvemos a lo mismo de la defensa perimetral. Les decía, en el segundo periodo, cuando se separaron los del Jazz, 7-10. En este último periodo, momento definitivo del partido, los Knicks les permitieron 7-9. 7-9 en triples. ¿Qué se puede hacer cuando en el momento más importante no estás para defender la jugada, para presionar esa rotación, esa defensa de ayuda? Ya no estás llegando, dejas libres a jugadores que tienen la mano caliente y simple y sencillamente se te va el partido de las manos. No lo puedo decir de otra manera. Los Knicks pudieron haber ganado este partido. De hecho, déjenme decirlo de esta manera. Los Knicks debieron haber ganado este partido por todo lo que ya habíamos dicho que implicaba. Pero comenzar con esas malas decisiones, con esos tiros forzados, con esa mala defensa, se va haciendo una bola de nieve que por ciertos momentos puedes detener, como sucedió en el primer periodo, que remontaron esos 13 de desventaja y lo empataron, como se acercaron a 2 en el tercer periodo. Pero esos pequeños momentos de brillantez no son suficientes en el contexto completo del partido, en la historia completa, de principio a fin. Porque sí, serán 4 minutos, 5 minutos en el primer periodo, 3 minutos en el último periodo, pero el resto del tiempo te están pasando por encima porque no estás tomando las decisiones adecuadas. Y el otro equipo, de cierta forma, a pesar de ser uno de los peores en la NBA hasta ese momento, a pesar de tener un pésimo porcentaje de triples, salieron en un buen día. Y en un buen día cualquier equipo le puede ganar a cualquier otro, sin importar si eres el peor o si eres el mejor. Si tú no sales a ejecutar y a tomar las mejores decisiones y el otro equipo sale encendido, te va a ganar. Y eso fue lo que le sucedió a los Knicks en ese partido en contra del Jazz de Utah. Y eso que los Knicks hasta cierto punto, y aquí puede ser un poco contrastante porque les voy a dar una estadística que podrían decir ustedes, bueno, es que entonces la defensa no fue tan mala, porque los Knicks sacaron 38 puntos, 36 puntos, perdón, de 18 pérdidas de balón del Jazz. Entonces cualquiera diría, bueno, es que la defensiva de los Knicks lo hizo bastante bien. El problema, insisto, es tu defensiva en los momentos clave, en el perímetro, dejando libre a los jugadores importantes. Grayson Allen, Lauri Markkanen hizo pedazos detrás del arco de 3 en esa jugada de catch and shoot. Estuvo imparable. Y nadie de los Knicks se le acercaba. Entonces, ok, sí, muchos de tus puntos vinieron de pérdidas del otro equipo, pero en el momento importante les permitiste conseguir triples. Y eso te termina afectando de gran manera. Eso es uno de los aspectos. Otro aspecto es que los Knicks sí estadísticamente tuvieron 29 puntos en rompimientos rápidos. Muchos de esos puntos, por supuesto, vinieron a través de las pérdidas de balón. Pero volvemos a lo mismo. Son puntos que consigues rápido. Puedes de cierta forma pensar que estás entrando en ritmo,
pero si del otro lado te responden con un par de triples consecutivos, pues entonces no tienes absolutamente nada que hacer. Los Knicks le permitieron a este equipo del Jazz de Utah un 56% de efectividad en triples. Fueron 19 de 34. Insisto, a un equipo que en la temporada había promediado un 33% de efectividad en tiros detrás del arco. Por otro lado, los Knicks de manera global tuvieron un porcentaje de efectividad solamente del 39. Eso te habla también de lo mismo, de que no pudiste ser una ofensiva consistente como lo había sido en los partidos anteriores. Todas esas estadísticas que ya les había platicado yo previamente, pues prácticamente no sirvieron absolutamente de nada, porque recordemos que la estadística es una cosa y cuando estás sobre la duela y ejecutas, puede ser otra completamente diferente. Los Knicks no superaron en esta ocasión las 30 asistencias y eso es reflejo justamente de que en este partido, por alguna razón, olvidaron jugar en equipo, olvidaron buscar al compañero más libre, presionaron mucho los disparos, lo trataron de hacer de manera individual y eso termina reflejando claramente el marcador que fue a favor de la escuadra de Utah. Y entonces teníamos una semana que parecía que podía ser perfecta en cuestión de resultados y nos encontramos con solamente 2 victorias y una derrota por ese desafortunado desempeño allá en Utah. Entonces, en conclusión, podemos decir una mala semana, no tener dos victorias y una derrota nada más, es un saldo positivo, sí. Sin embargo, seguimos viendo esta situación de la defensa perimetral que no está siendo lo más adecuada, esos momentos en donde los Knicks también toman disparos apresurados, la mala selección de disparos son factores que han estado afectando a lo largo de la temporada. Seguramente los seguiremos viendo, esperemos que no en tanto volumen, por decirlo de alguna forma, para que puedan consolidarse. Sin embargo, también hay cosas importantes. Si bien podemos decir que en ese partido en contra del Jazz todas las estadísticas que les mencioné antes pues no son o no fueron importantes, importantes en el aspecto de que no tuvieron peso para ese partido en específico, sí podemos mencionar que a lo largo de los últimos partidos en esa racha de 4 victorias consecutivas de los Knicks, el dúo entre Jalen Brunson y Karl Anthony Towns se está estableciendo de una manera extraordinaria, que también el hecho de que cada vez más el peso de OG Anunoby a la defensiva, pero también a la ofensiva, está siendo de gran valor para este equipo. Es algo extraordinario lo que está haciendo OG. Mikal Bridges tiene momentos muy brillantes. Solamente creo que sí le está haciendo falta leer mejor los momentos del partido. Sé que a veces estás abajo por muchos puntos y es muy tentador buscar un triple rápido, pero a veces es mejor tratar de conseguir una canasta un poco más segura que te vaya generando más confianza, y eso me parece que es en lo que tiene que trabajar. Su tiro de media distancia es bueno, pero en el caso de los triples, cuando no te están cayendo, ahí es justamente cuando creo que tienes que relajar un poco, entender el momento del partido y tratar de hacer algo diferente que te dé mayores posibilidades de acercarte a una victoria. Lo que está haciendo Josh Hart verdaderamente extraordinario, yo siempre se los he mencionado, es un jugador que a mí me encanta, cuestión de rebotes, cuestión incluso ahora se está metiendo mucho más a la ofensiva, robos de balón, extraordinario, o sea, sí hay cosas buenas, incluso en esta semana pues no ha podido estar Miles McBride porque está con una lesión, le han dado más minutos a Cameron Payne, no lo está haciendo nada mal. Por momentos es incluso el jugador importante que ayuda a que el equipo venga de atrás con sus triples, con algunas coladas. Eso está siendo bueno. También por ahí ya le están dando, debido también a esta lesión de Miles McBride, algunos minutos a Tyler Kolek, que ha conseguido algunos buenos triples, buenas asistencias. Entonces, podemos decir que poco a poco el equipo parece que va tomando su forma, todavía no está ahí y tampoco es que esperemos que de inmediato estén ahí, porque yo insisto, es un proceso en el cual se tienen que acoplar a muchas cosas, pero sí creo que se van acercando. La única situación es que deben tratar de evitar los colapsos, como es en el caso, por ejemplo, de este partido en contra del Jazz de Utah, porque eso te puede afectar anímicamente hacia adelante. Y más
en momentos en los cuales a lo mejor estás en un partido o en un momento en el cual vienes en una gira como la que están los Knicks, haberle ganado a los Suns y después haberle ganado al Jazz hubiera sido extraordinario porque se vienen partidos más complicados esta semana y justamente de eso voy a hablar ya para cerrar este podcast. Empecemos justamente con eso porque, insisto, hubiera sido extraordinario esas dos victorias que hubieran sido las 2-2 como visitantes y en conjunto 5 de manera consecutiva. Hubiera sido un gran empuje porque esta semana, de hecho hoy por la noche, bastante noche, 8 de la noche, Ciudad de México, van a enfrentar a los Nuggets. Un equipo al cual sí le han ganado en 3 de las últimas 4 ocasiones y que han perdido los Nuggets en esta temporada en 3 de sus últimos 5 partidos, que no van a tener a Aaron Gordon, es decir, no pasan por el mejor momento. Sin embargo, la realidad es que siempre es un equipo bien complicado. Parar a Nikola Jokic es prácticamente imposible. También tienen ahí a Murray, que es un gran jugador. Entonces es un equipo que recientemente fue campeón. Entonces, a pesar de que los Knicks más o menos de cierta forma han controlado la serie en los últimos partidos, no podemos decir que va a ser un partido fácil. De hecho, va a ser un partido muy complicado y los Knicks tendrán que poner o traer a la duela su mejor versión en ambos lados del balón si quieren aspirar a ganar ese partido. Bien complicado este encuentro allá en Denver. Y después, el miércoles, un partido igual de complicado en contra del equipo de los Mavericks. Ojo que los Knicks han perdido 4 de manera consecutiva en contra de Dallas. Es un rival que se les ha complicado muchísimo. Incluso no podemos olvidar hace un par de temporadas esa jugada o esa secuencia en donde los Knicks tenían prácticamente ganado el partido y en una jugada que viene un tiro libre en donde lo fallan, de alguna forma Luka Doncic logra recuperar el rebote ofensivo, dispara muy desesperado, entra a la canasta y al final de ese encuentro los Mavericks le terminan sacando una victoria casi imposible, muy improbable al equipo de la Gran Manzana. Entonces cosas como esa llegan a suceder. Sin embargo, este equipo del Jazz, de los Mavericks, perdón, no han tenido la mejor o el mejor inicio de temporada. Tienen marca ganadora hasta este momento, sí, 9 victorias, 8 derrotas, muy cerca al 500 en realidad. Pero un aspecto muy importante es Luka Doncic. Todo parece indicar que no va a estar disponible. Tuvo una lesión la semana pasada y por lo menos el reporte médico que hay hasta este momento indica que lo iban a evaluar una vez más una semana después. Esa lesión fue el jueves pasado, por lo tanto, en teoría, el miércoles, si todo es como está, digamos, informado en el reporte de lesionados, no podría jugar Luka Doncic. Pero ojo, que eso no significa que sea un partido fácil, porque tienen a Kyrie Irving, un jugador que sabemos su capacidad, que sabemos que ha sido bien complicado para los Knicks en los últimos años, que siempre les hace mucho daño. Entonces, cuidado con eso. Y además de eso, hay un jugador que, recordemos, recientemente llegó a este equipo de los Mavericks, Klay Thompson. Y el arma principal de Klay Thompson es una de las debilidades más grandes esta temporada de los Knicks: el tiro perimetral. Es un verdadero aniquilador detrás del arco de 3. Entonces, si él puede tener un buen partido, eso podría complicarle mucho la situación a los Knicks. Van a necesitar sí o sí secar a Klay Thompson, lo cual no se ve tan fácil. Quizá uno de los aspectos, podríamos decir, de cierta ventaja para los Knicks es el hecho de que Klay Thompson ya no es el mismo jugador en cuestión de capacidad atlética, ya no tiene el mismo ritmo de juego, ya son varias lesiones las que ha sufrido a lo largo de su carrera en la NBA. También, por supuesto, ya los años no pasan en vano. Quizá no será el mismo jugador más rápido y eso pudiera ser un pequeño, digamos, guiño a la defensa de los Knicks.
pero aún así tendrán que estar muy pegados a él y después por otro lado encontrar la forma de detener a un Kyrie Irving que en cualquier noche te pueden estar más de 40 puntos sin ningún problema y puede cambiarte el momento del partido. Entonces es otro juego bien complicado para los Knicks. Vamos a ver cómo se dan las cosas en ese partido. Y termina el equipo de la Gran Manzana la gira de 5 partidos como visitante en el este. Y esto va a ser en contra del equipo de los Hornets el próximo viernes. Va a ser un partido, podríamos decir de cierta forma, un poco más relajado para los Knicks, o queremos creer que va a ser de esa manera, porque este equipo de los Knicks les ha ganado 4 partidos de manera consecutiva a los de Charlotte. Además, han ganado 6 de sus últimos 7. Y eso también pues es un aspecto muy importante. Además, este equipo de los Hornets, la realidad es que al igual que los Wizards no está teniendo una buena temporada, apenas 6 victorias en 10 enfrentamientos, 6 victorias y 10 derrotas en lo que va de la temporada y han perdido 5 de sus últimos 7. Entonces, más o menos las cosas se prestan para que el equipo de la Gran Manzana pueda ganar ese partido, que sería bien importante, y más tomando en cuenta que no sabemos qué va a pasar en contra de los Nuggets y de los Mavericks, porque tenemos que ser muy honestos. Si bien los Knicks tienen la capacidad de pelearle a estos dos equipos, la probabilidad de una derrota o de 2 derrotas en esos partidos es amplia. Entonces para los Knicks será importante lo que suceda en ese duelo en contra del equipo de los Hornets, que ya los enfrentaron en pretemporada 2 veces de hecho. Sabemos que no es la misma intensidad, pero bueno, por lo menos los Knicks se pudieron dar cuenta, o ambos equipos se pudieron dar cuenta de lo que tiene el rival, y los Knicks ganaron los 2 partidos. Pero ojo también con esta situación. Sí, fueron 2 victorias, pero la primera fue solamente por 2 puntos y la segunda fue por 6 puntos, es decir, fueron victorias cerradas. Y en esos 2 partidos, los jugadores que más daño le hicieron a los Knicks fueron LaMelo Ball y Brandon Miller. Así es que ojo también con ese partido. Se presta sí para que los Knicks lo puedan ganar más o menos de manera cómoda, pero tienen que salir a ejecutar porque no queremos que vuelva a suceder lo que pasó en Utah. Además, este partido va a ser el tercero de la NBA Cup, por lo tanto también es importante no solo ganarlo, sino ganarlo por muchos puntos, porque recordemos que en la NBA Cup un aspecto para la colocación en los standings es, por supuesto, las victorias y derrotas, pero si los equipos rivales tienen mayor cantidad de puntos, entonces ellos tienen ventaja. Entonces no solo es ganarlo, sino ganarlo por una amplia cantidad de puntos. Entonces son 2 retos importantes a los cuales los Knicks se van a tener que enfrentar, porque si lo ganan, ya estarían con 3-0 y se estarían enfrentando en el siguiente partido por la NBA Cup contra Orlando, que hasta el momento también va invicto, y ahí se podría definir quién estaría siendo el ganador de ese grupo. Entonces puede parecer un partido tal vez no tan atractivo en contra de los Hornets, pero tiene muchas implicaciones para el equipo de la Gran Manzana. Y finalmente, para el domingo, y ya regresando por fin a casa después de esta larga gira de 5 partidos, estarán enfrentando al equipo de los Pelicans. Un equipo contra el cual, ojo, los Knicks han perdido 3 de manera consecutiva. Además de eso, o afortunadamente para los Knicks, ellos han tenido un mal arranque. La realidad es que apenas tienen 4 victorias, 13 derrotas, pero han sido muchos factores alrededor de este equipo que les han terminado afectando. De hecho, han perdido 10 de sus últimos 11 partidos. Otro juego en el cual, por como viene el rival, el equipo de los Knicks tendría que salir a dominar desde el principio, a no dejar ninguna duda y terminar con una victoria, pero todo se puede complicar. ¿Y qué les decía yo del tema de las complicaciones en general que ha tenido el equipo de los Pelicans? Bueno, Zion Williamson sí empezó la temporada, pero un par de semanas después se anunció que tenía una lesión y que iba a estar fuera. Al principio no se sabía qué tan grave era, y más recientemente se informó que va a estar fuera de manera indefinida. Todavía no dicen que está fuera el resto de la temporada, pero no tienen una idea de cuándo pueda estar de vuelta.
Triste, yo siempre lo he mencionado en el caso de Zion Williamson, es triste que un jugador que llegaba con tanta proyección, del cual se esperaba mucho, cuando estaba a punto de llegar a la NBA, muchos lo veían como la nueva figura de esta liga. Y la realidad es que las lesiones no le han permitido tener una carrera consistente, una carrera sólida, y es una verdadera lástima. Porque cuando está sobre la duela, es uno de los jugadores que sí tiene mayor impacto en su equipo y también en el equipo rival. Una tristeza y pues bueno, en este caso para los Knicks pues un respiro porque un jugador así les podría hacer muchísimo daño. Además otro jugador que estará fuera es José Alvarado, un jugador que desde la temporada pasada también demostró tener mucha capacidad en cuestión de movimiento de balón, de cambiar el ritmo de juego. Es un jugador que le podría ayudar mucho a este equipo de los Pelicans en este momento y lo van a tener fuera. Por otro lado, hay otro par de jugadores de los cuales pues todavía no sabemos qué va a pasar, pero hay que ponerlos sobre la mesa. Estoy hablando de CJ McCollum y también de DeJounte Murray. Estos dos jugadores han estado fuera los últimos partidos. Para el juego que hoy van a tener en contra de los Pacers aparecen como decisión de último momento y pues no sabemos si es que de aquí al próximo domingo estarán ya disponibles, pero su presencia o ausencia será algo que termine impactando y puede ser de manera definitiva ese partido en contra del equipo de la Gran Manzana. Así es entonces esta situación, así es como se viene esta semana para los New York Knicks, nada sencilla en realidad. Por eso yo les decía, hubiera sido bien importante haber ganado allá en Utah, llegar con una racha de 5 victorias de manera consecutiva, con el ánimo hasta arriba. Pero vamos a ver si esa derrota entonces termina funcionando de otra manera. ¿De qué manera? Como motivación de decir, ok, ese partido lo teníamos que haber ganado, no lo pudimos sacar por nuestros errores. Sí, el equipo rival jugó bastante bien, pero mucho de eso tuvo que ver también con lo mal que nosotros lo hicimos. Hay que hacer los ajustes necesarios y veamos si eso puede ser una motivación para enfrentar a dos rivales muy importantes y bien complicados, como ya se los mencionaba, como es el caso de los Nuggets y también el caso de los Mavericks. Y después de eso, pues ya veremos cómo va el final de la semana. Parece que mucho más relajada. Ojalá que los Knicks sean capaces de por lo menos salir de esta semana también con un récord ganador en estos 4 partidos. Es decir, ahí está sobre la mesa. Complicado pensando en el hecho de los primeros 2 partidos, más sencillo al final, pero veamos si es que pueden rescatar alguna victoria o incluso las dos, que sería extraordinario. Primero hoy allá en Denver y el miércoles en Dallas. Así entonces, la información que tenía yo para todos ustedes en este lunes, una semana más, una semana en la cual todavía no tenemos a esa escuadra de los Knicks que estamos esperando, a esa escuadra que nos va a dar toda la ilusión de que puedan llegar a competir para alcanzar las finales de la NBA. No está todo perdido. No se preocupen, también como yo se los mencionaba, partidos, o se los he mencionado antes, partidos como el que pierdes en contra del Jazz van a pasar a lo largo de la temporada. Eso sucede siempre, solo hay que tratar de evitar que no suceda tan a menudo, porque como yo se los decía, vas a ver esos partidos donde juegas mal y el rival juega bastante bien. Ya le pasó a los Knicks en contra de los Celtics. También vas a tener partidos como los que tuvieron esta semana en contra del equipo de los Wizards, como se lo hicieron también a los Bucks, como se lo hicieron también a los Pacers. Entonces, la temporada es muy larga y tiene estos momentos. Lo más importante es que el equipo pueda tratar de ser más consistente. No tener, sí tener esos picos altos porque es extraordinario, pero tratar de limitar lo más posible esas caídas tan estrepitosas y específicamente en lo que respecta al tema de la defensiva. Ese va a ser un aspecto bien importante, porque en ese partido en contra de Utah la realidad es que también la ofensiva no fue la mejor, pero necesitas una buena defensiva para que en esos partidos en los cuales tu ofensiva no rinde de la misma manera, todavía tengas la posibilidad de sacar los encuentros. ¿Las lesiones han afectado? Sí, ya decía yo, estos últimos días Deuce McBride no ha estado disponible. Todavía no se sabe, esperemos que ya pronto pueda regresar Precious Achiuwa porque eso va a ser algo bien importante para este equipo.
Y lo de Mitchell Robinson, que ya sabemos que va a pasar prácticamente todo el mes de diciembre sin él. Estará regresando a principios de enero y entonces ahí habrá que ver, una vez que esté listo para jugar y en ritmo de juego, cuál va a ser el rol que se le va a dar en el equipo, si es que va a ser titular, si es que van a mover a Karl Anthony Towns a la posición de delantero de poder, o qué va a hacer el equipo de la Gran Manzana. Hay muchas dudas todavía sobre lo que va a hacer este equipo una vez que se concrete, o más bien una vez que regresen los jugadores lesionados, pero por eso es bien importante que por lo menos en este momento los jugadores que están sobre la duela, que son consistentes, que no están lesionados, puedan encontrar su ritmo de juego, porque entonces cuando los lesionados empiecen a llegar, simplemente van a llegar a sumar y no van a llegar a un equipo que todavía no tiene una identidad y van a ser todavía más complicada la situación. Es importante esta semana justamente para seguir consolidando esos buenos pasos hacia adelante y tratar de eliminar lo que ha terminado afectando a este equipo de la Gran Manzana. Pero por supuesto ya de esto les estaré platicando yo la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado una vez más en una emisión de este podcast. Recuerden que pueden encontrarnos como Reporte Knicks en Facebook y también pueden seguirme a mí como Oscar, bueno, soy Oscar Pérez, como Os Journalist, tanto en X como también, por supuesto, en Instagram, en donde tengo toda la información al día de lo que ocurre con el equipo de la Gran Manzana. Muchísimas gracias entonces por haberme acompañado. Les reitero, mi nombre soy Oscar Pérez y yo los espero el próximo lunes en una emisión más de nuestro podcast de Reporte Knicks. When I run, I'm going against the wind. Coming down half court, just dribbling. And when I jump, it looks like I'm swimming.